Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Physiolution. Hoy traemos un vídeo para mejorar vuestra postura. Seguro que muchos de vosotros queréis trabajar la postura, pero no tenéis muy claro cómo hacerlo. Así que vamos a trabajar de abajo hacia arriba, empezando por la parte miembro inferior del cuerpo, acabando en el cuello, todos los músculos implicados en que nuestra postura sea buena o mala y así poder trabajarla desde casa. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Vamos a trabajar los gemelos. Los gemelos, ¿por qué son importantes? Porque tienen un componente de flexión de rodilla, ¿vale? Entonces, si tenemos debilidad o acortamiento, podemos ir con el centro de gravedad un poquito hacia adelante y eso va a hacer que nuestro cuerpo vaya hacia adelante entero, ¿vale? Entonces, simplemente para trabajarlo, nos vamos a colocar pies a la anchura de los hombros, ¿vale? Y desde aquí vamos a subir puntillas, aguantamos un segundito y bajamos, ¿vale? Simplemente esto. Subimos, aguantamos un segundo. Importante cuando subamos, las rodillas estén bloqueadas, estiradas, ¿vale? No subáis con las rodillas dobladas, que entonces no vale para nada, sino estiramos y luego ya subimos. Os lo enseño de lado, nos colocamos, pies a la anchura de los hombros, subimos arriba, aguantamos un segundo y bajamos. Subimos, aguantamos arriba un poquito con las rodillas estiradas y bajamos. Y este ejercicio lo vamos a realizar en 3 series de 15 repeticiones. Segundo ejercicio, como os he dicho, vamos de abajo arriba, vamos subiendo, empezamos con los isquiotibiales, musculatura generalmente acortada y algo débil. Entonces vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a combinar estirar y fortalecerlo a la vez. ¿Cómo vamos a hacerlo? Necesitamos un escalón, ¿vale? Yo me he improvisado este con unas maderas, que no sea muy alto para empezar, luego si queréis ya progresáis algo más arriba. Nos vamos a poner otra vez con las piernas a la anchura de los hombros y nos vamos a colocar en el borde del escalón. Desde aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir poquito a poco, bajando, bajando, bajando y sin estirar las rodillas o estirándolas muy poquito, o sea, doblándolas muy poquito, vamos a bajar hasta superar la punta con las manos, ¿vale? Haciendo este ejercicio. Vamos bajando despacito, 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 despacito y cuando llegamos abajo deshacemos el camino también despacio. A lo mejor a alguno de vosotros os resulta muy fácil, entonces lo que vamos a hacer es implementarle un poquito de peso. Cogemos nuestra mancuerna, pies a la anchura de los hombros y desde aquí, sin doblar las rodillas o doblándolas muy poquito, vamos a ir bajando, 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 bajando. Superamos la puntera de los pies y deshacemos el camino. Ahí vamos a trabajar el músculo isquiotibial, lo vamos a estirar y a la vez vamos a trabajar esa contracción en excéntrico para seguir fortaleciendo, ¿vale? Y vamos a hacer 2 series de 10 repeticiones. Tercer ejercicio, vamos a empezar con nuestros cuádriceps, ¿vale? Generalmente pasamos cuádriceps y flexores de cadera. Generalmente pasamos muchas horas sentados, con lo cual estamos en este patrón y nos interesa elongarlos y estirarlos para estar más enderezados, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacer un estiramiento. Vamos a colocar de rodillas, ¿vale? Primero vamos a estirar la derecha y nos vamos a colocar. Apoyamos, doblamos esta unos 90 grados y esta que vaya un pelín oblicuo hacia atrás. Ahora lo enseño de lado, ¿vale? Desde aquí la pelvis la vamos a llevar un poquito hacia adelante, ¿vale? Yo ya empiezo a notar tensión en toda esta parte y si queremos aumentarla un poquito más, podemos aumentarla alargando la cadena con este brazo, ¿vale? Haciendo este gesto. Mantenemos ahí 30 segunditos la posición y ahí vamos a generar un estiramiento bastante bueno. Os lo voy a enseñar de lado con la otra pierna para que quede un poquito más claro. Doblamos la de adelante más o menos unos 90 grados, ¿vale? Y la de atrás que esté un poquito oblicua respecto al cuerpo. Desde aquí, pelvis hacia adelante, ¿vale? Y ahí mantenemos el estiramiento. Y si queremos ampliarlo, con el brazo del mismo lado, aumentamos la cadena, manteniendo ahí la tensión, ¿vale? Siempre tensión en toda la parte anterior del muslo, incluso en la parte delantera de la ingle, ¿vale? 30 segunditos y lo haríamos de 2 a 3 series. Cuarto ejercicio, no vamos a trabajar exactamente un músculo, vamos a trabajar la movilidad de la columna dorsal, ¿vale? La zona media de la espalda, debido a nuestras posiciones mantenidas del día a día, tiende a estar en flexión, ¿vale? Tendemos a estar en esta posición todo el día, entonces vamos a trabajarla en el gesto contrario, en el gesto de extensión, ¿vale? Habéis visto que me he sentado, vamos a coger una silla que el respaldo nos quede más o menos a la mitad de la espalda, ¿vale? Y desde aquí, las manos las vamos a llevar detrás de la cabeza y nos vamos a apoyar, ¿vale? Que el respaldo nos quede en la mitad de la espalda. Desde aquí vamos a ir hacia atrás, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo en la aspiración, ¿vale? Entonces cogemos aire y al soltarlo nos vamos hacia atrás, ¿vale? Es muy normal que en este ejercicio notéis algún crack en la columna, algún ruido articular, totalmente normal, ¿vale? Vamos a hacerlo de lado para que quede un poquito más claro. Nos sentamos, apoyamos bien los pies, las manos detrás de la cabeza, cogemos aire, nos apoyamos y al soltarlo aumentamos la extensión de la columna todo lo que podamos, aguantando aquí un segundito, ¿vale? Volveríamos aquí, cogemos aire y al soltarlo vamos ganando poquito a poco hasta lo máximo que demos. Podemos repetir este ejercicio en varias alturas, ¿vale? Podemos irnos el culete un poquito más para adelante y apoyarnos un poco más arriba en la espalda y sería igual. Cogemos aire y mantenemos ahí aguantando un segundito, ¿vale?
Tiene que ser ligeramente incómodo, pero no os hagáis daño, y lo vamos a hacer en 2 series de 10 repeticiones, 10 inspiraciones y 10 expiraciones. Quinto ejercicio, ya hemos trabajado la movilidad de la columna dorsal, ahora vamos a trabajar el fortalecimiento de la musculatura que va entre las escápulas, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos fuerza en esa musculatura, vamos a ir aquí. Sin embargo, si conseguimos activarla bien, nos vamos a meter aquí, que es una postura mucho más erguida, ¿vale? Vamos a utilizar una banda elástica, que no sea muy fuerte tampoco, y desde aquí la vamos a coger más o menos a la anchura de los hombros y luego le metemos un poquito de tensión. Desde aquí, ¿qué vamos a hacer? Juntando siempre las escápulas, vamos a llevar la goma al pecho, ¿vale? Lo vamos a hacer en 3 posiciones. La primera va a ser aquí, a la altura del pecho. La segunda va a ser de arriba abajo, ¿vale? Y la tercera va a ser de abajo arriba, pero importante que no suban los hombros, ¿vale? Que el movimiento sea puro de las escápulas. Ahora me doy la vuelta para que lo veáis un poco. Vamos a hacer 10 repeticiones en cada posición, descansamos y repetimos otra serie, ¿vale? Lo hacemos de lado, metemos un poquito de tensión, goma al pecho, ¿vale? Este sería uno, de arriba abajo sería otro y de abajo arriba el último. De espaldas, mantendríamos aquí el movimiento, de arriba abajo, ¿vale? Ya veis cómo me quedo mucho más erguido mientras hago el ejercicio. Y último, de abajo arriba, pero sin subir los trapecios, ¿vale? Pues haríamos 10 repeticiones en cada posición, descansamos un poquito y haríamos otra serie. Sexto ejercicio, vamos a trabajar el estiramiento de la musculatura anterior. El pectoral es un músculo muy potente que tiende a rotar los hombros hacia adentro, ¿vale? Tiende a que hagamos esto, entonces vamos a intentar estirarlo para favorecer esta postura combinándolo con los ejercicios anteriores. Vamos a necesitar una esquina, ¿vale? Vamos a colocar el brazo en 90 grados con el tronco y el codo en 90 grados también. Nos apoyamos aquí y vamos a girar hacia el lado contrario. Giramos ahí y cuando notéis una sensación de estiramiento por esta zona, la mantenemos 20 o 30 segundos, ¿vale? Vamos a estirar el pectoral en sus 3 fibras diferentes, entonces, misma posición, lo que pasa es que ahora vamos a llevar el brazo hacia arriba, ¿vale? Y desde aquí exactamente igual, giramos hacia allá y cuando notemos una sensación de estiramiento, la mantenemos ahí unos 30 segunditos, ¿vale? Y la tercera posición sería igual, pero en vez de en el medio, la vamos a hacer desde abajo. Igual, apoyamos la mano y giramos. Cuando notemos el estiramiento, lo mantenemos durante 30 segundos. Y por supuesto lo hacemos por los dos lados, que sería exactamente igual. Nos ponemos 90 grados de tronco con el brazo, 90 grados de brazo con el codo y desde aquí giramos. Lo mantenemos 30 segundos, exactamente igual hacia arriba y también igual hacia abajo. ¿Vale? Entonces en total serían 30 segundos de cada posición y lo haríamos 2 o 3 veces. Séptimo ejercicio, vamos a hacer estiramiento de la parte anterior del cuello. En concreto vamos a estirar el esternocleidomastoideo. ¿Por qué? Porque es un músculo que cuando se activan los dos a la vez nos genera esta posición de cabeza adelantada, ¿vale? Nos genera esta posición que a nivel postural no es muy óptima. Entonces, para estirarlo va a ser muy sencillo. Lo que vamos a hacer es, vamos a girar para estirar el lado izquierdo, vamos a girar la barbilla hacia la derecha y ahora vamos a llevar la cabeza hacia atrás, ¿vale? Aquí algunos seguramente ya estáis notando tensión por aquí, otros que tengáis un poquito mejor la movilidad, no. Entonces, si queremos aumentarla un poquito más, lo que vamos a hacer es coger la clavícula, ¿vale? Y echarla hacia abajo, a la vez que llevamos la cabeza hacia atrás, ¿vale? Una vez tengamos nuestra tensión que sea incómoda pero no molesta, la vamos a mantener durante 30 segundos, ¿vale? Os lo voy a enseñar para el otro lado para que quede claro. Lo que vamos a hacer es girar ahora para el lado derecho, barbilla hacia el lado izquierdo y cabeza hacia atrás, ¿vale? Y si ahí no notamos suficiente estiramiento, nos cogemos las manos, cogemos la clavícula y la descendemos hacia abajo a la vez que seguimos llevando la cabeza hacia atrás, ¿vale? Aquí ya noto un estiramiento muy intenso en toda esta zona y lo vamos a mantener durante 30 segundos. Ya haríamos, importante, 3 series, pero 3 series de cada lado. Y antes de daros el último ejercicio, como os habéis dado cuenta, estamos siempre estirando la parte de adelante y fortaleciendo la parte de atrás. ¿Por qué? Porque generalmente en estas posturas un poquito encorvadas, un poquito viciadas hacia adelante, nos encontramos un acortamiento de la parte anterior y una debilidad en la parte posterior. Entonces estamos enfocándonos siempre en estirar toda la parte delantera y en fortalecer toda la parte trasera. Dicho esto, último ejercicio. Vamos a trabajar musculatura propia del cuello. Es un ejercicio que nos veis mucho en muchos vídeos porque es muy útil. Vamos a hacer el ejercicio del doble mentón, ¿vale? Vamos a coger una resistencia, la vamos a hacer con nuestras manos, ¿vale? Nos vamos a colocar aquí y desde aquí lo que vamos a hacer es un gesto de llevar la barbilla hacia adentro, ¿vale? Ahora lo enseño de lado. Lo que vamos a hacer es, sin despegar la cabeza, metemos la barbilla hacia adentro. Ya veis como simplemente con esto crezco un poquito hacia arriba, por lo tanto mi postura está mejorando, ¿vale? Vamos a mantener esta tensión durante unos 15-20 segunditos y luego relajamos. De lado quedaría así. Nos cogemos las manos, entrelazamos, las ponemos aquí y ahora la barbilla la vamos a meter hacia adentro sin despegar la cabeza, ¿vale? Ya veréis cómo crezco un poquito. Mantengo la contracción, 15-20 segunditos y relajo.
¿vale? No es necesario hacer mucha fuerza, o sea, no tenemos que estar ahí apretando a muerte, sino una contracción controlada, la mantenemos y al relajar siempre despacito. Ya haríamos entre 5 y 8 contracciones de 15 o 20 segundos. Pues como veis, esta es una propuesta para trabajar nuestra postura. Recordar que no solo es un tema estético, sino que además nos puede ayudar a prevenir muchos dolores por la implicación biomecánica que tiene ir todo el día en flexión, ¿vale? Así que si os queda cualquier duda, nos podéis dejar un comentario. Si nos dais un like si os ha gustado el vídeo, siempre nos ayuda. Y si os suscribís y le dais a la campanita, os avisamos de los futuros vídeos. Y como siempre os decimos, hasta la curación más allá. Adiós.